Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Karen Saldarriaga, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa, estudio medicina y me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Cómo se llama usted? Ruby López. ¿Qué edad tiene? 70. Bueno, quisiera saber qué sabe usted de la enfermedad renal crónica. No sé. Bueno, la enfermedad renal crónica es una serie de defectos en la estructura y en la función del riñón que van afectando la salud de las personas por más de 3 meses. ¿Le gustaría saber cómo prevenirla? Sí. La forma de prevenirla es realizar ejercicio, algo suave, no tampoco excederse, tener una dieta adecuada, bajo consumo de sal, en el consumo de proteínas algo moderado, lo que son las carnes, para evitar aumentar ciertos ácidos que pueden causar ciertas enfermedades. También no fumar, evitar pues estar cerca de fumadores. También la idea es que se esté tomando la frecuencia cardíaca constantemente, y la tensión arterial, para pues evitar que empiece una hipertensión y pues esto va a llevar a afectar el riñón. También se requiere que se haga pues en sus controles médicos una prueba de función renal, y esa sería la forma de prevenirla. Gracias. Bueno. ¿Usted sabe qué es la enfermedad renal crónica? No. Bueno, para hablar de enfermedad renal crónica necesitamos hablar de enfermedad renal. Y la enfermedad renal consiste en unas alteraciones o modificaciones que van a ocurrir a nivel del riñón. Estas alteraciones lo que van a ocasionar es que la estructura y la funcionalidad del riñón normal se cambie y sea más o menos, y funcione más o menos de lo normal. La enfermedad renal en sí puede aparecer de una manera abrupta, de un momentico a otro. Puede aparecer y puede solucionarse de la misma manera, de un momentico a otro. Pero también hay una alta probabilidad de que la enfermedad renal se vuelva crónica. Y cuando se vuelve crónica en sí es que tiene un tratamiento que es mucho más complicado y que en sí pues no va a tener una cura total para la enfermedad. Ahora, en la actualidad en Colombia hay una alta incidencia de casos nuevos de personas que sufren Normalmente la incidencia de las personas es de 2 casos nuevos por cada 100 habitantes al año. Y además de esto, el sistema de seguridad social en salud dicta que el tratamiento de la enfermedad renal es demasiado costosa. Y es por esto que es mejor prevenir la enfermedad que tratarla, ¿sí? Ahora, estos actos de prevención que van a ser más, o sea, el sistema de salud colombiano se va a enfocar más en actividades que promuevan la prevención de la enfermedad. En sí van a consistir en una serie de recomendaciones y de actividades y de controles en personas mayores de 45 años, de las cuales son las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir la enfermedad renal crónica y otras enfermedades. Bueno, dentro de esas recomendaciones que se le va a hacer a una persona para que disminuya su probabilidad de padecer la enfermedad renal crónica son disminuir las dietas que tengan mucha sal, es decir, a la hora de ya sea el desayuno, el almuerzo, la cena o alguna merienda, disminuir la cantidad de sal con la que usted haga la comida. Buenas noches señorita. Me presento, yo soy estudiante de medicina. La comida o con la que usted pues se la vaya a comer, así no la haya hecho usted. Otra recomendación que se va a hacer es disminuir la ingesta de proteínas. Y esto es dejar de comer constantemente
carnes. No está mal no está mal comerlas de vez en cuando, pero comerlas mucho es peligroso y es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. Otra recomendación que se le va a hacer es el modificar sus hábitos de vida o sus estilos de vida. Y estos consisten en dejar vicios o hábitos como lo son el tabaquismo, fumar, o el alcoholismo, que son los dos factores de mayor proporción en nuestro país. Y finalmente, la última recomendación es que usted mismo se promueva el hacer ejercicio, ¿sí? El hacer ejercicio diario, aunque sea poco, aunque sea caminatas, promoverlo y pues no dejarlo a un lado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Ochoa, Merce, ¿cuántos años tiene? 47. Pues quiero hacerle unas preguntas sobre usted que sabe de enfermedad renal crónica y también le voy a dar una información. Entonces la primera pregunta es, ¿usted sabe para qué sirve el riñón? Claro, el riñón es uno de los filtros que tiene el cuerpo humano. No sé en qué número, si sea el primero o el segundo en importancia, pero yo sé que es un filtro muy importante porque el no tenerlo funcionando al 100% puede causar demasiados problemas a la salud, empezando por la sangre, porque entiendo que es un filtro que hace a la sangre. Entonces, ¿usted sabe qué es enfermedad renal crónica? ¿Tiene alguna idea? Pues técnicamente no lo sabría decir, pero sé que los enfermos crónicos deben hacerle diálisis periódicamente, porque de no hacerlo podría apresurar su muerte. ¿Y usted alguna vez ha conocido a alguien que tenga enfermedad renal crónica? Claro, he tenido amigos con enfermedades renales crónicas. Eso es una tortura terrible por pues, el procedimiento médico que hay que hacerlo periódicamente. Como es bien sabido, aquí en Colombia tenemos problemas con las EPS. Llega el momento de hacerle el examen y aún no está la autorización. Cuando hay atrasos, el enfermo el paciente se pone impaciente debido a la cantidad de problemas que le genera en su cuerpo. Y cada vez que avanza más la enfermedad, van tomando un color, su piel como color tierroso y se le ve decaimiento físico. Entonces ahora yo le voy a explicar un poco sobre enfermedad renal crónica, exámenes y recomendaciones que haría de médico. Sí, me parece importante porque pues, en cualquier momento puede presentarse y saber uno de qué se trata y cómo tratarlo. Pues como definición de la enfermedad renal crónica, anomalías que se dan en la estructura del riñón. También puede afectarse su función y estos cambios que se dan en el riñón tienen que perdurar durante 3 meses. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad renal crónica, va a tener una fatiga, un malestar, una pérdida de apetito, un trastorno de los electrolitos, y que todos estos cambios que se generan y estos síntomas que presenta esta persona van a llevar a una insuficiencia renal. Pero uno, ¿cómo hace para saber que puede estar padeciendo alguna enfermedad del riñón si se me habla de 3 meses? Resulta que tenemos unos exámenes de laboratorio que nos apoyan para saber cómo está la función renal. Entonces encontramos un examen que es la tasa de filtración glomerular. Este se realiza extrayendo su sangre, se analiza los niveles de creatinina que hay en su sangre. Además de eso se tienen que hacer otras pruebas como la albuminuria, que este es ya un examen de orina. Entonces se va a medir la albúmina, la presencia de albúmina en su orina.
y este también nos va a dar como unos criterios de clasificación. Entonces acá te va a mostrar una tabla. Entonces esta es una tabla que nos va a clasificar los resultados que nos dan estos exámenes que le expliqué, que es la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Entonces, como usted puede observar, tenemos colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Entonces, resulta que de acuerdo a los resultados o porcentajes que nos dan, nos va a clasificar la enfermedad renal crónica. Entonces, debido a esta clasificación que le haga el doctor, va a hacer el manejo. Entonces, también se tiene que tener en cuenta si tiene otras patologías o comorbilidades, como son obesidad, si tiene malos hábitos alimenticios, si tiene diabetes. Entonces, cada persona es diferente y el tratamiento obviamente va a ser diferente para cada persona. Si el médico lo sugiere, la persona va a ser tratada con medicamentos antihipertensivos. También se le va a recomendar una dieta baja en proteínas, una dieta baja en sal y, si es posible, un asesoramiento con una persona que le guíe su dieta. Además de eso, es importante resaltar que se debe fomentar un cambio de estilo de vida para que sea más saludable, para proteger a su riñón a que no progrese en cuanto a una insuficiencia renal, que es una pérdida de la función, y pues que no tengan que hacerle procesos como diálisis más seguidas, incluso hasta un trasplante de riñón. Esa es toda la información que quería darle. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Meili Torres, soy de la Universidad Cooperativa, quinto semestre de Medicina. Entonces, este proyecto que estamos realizando es para poder seguir información acerca de la enfermedad renal crónica. ¿Usted sabe más o menos o tiene idea de qué es la enfermedad renal crónica? No, la verdad no. Bueno, la enfermedad renal crónica es una enfermedad crónica no transmisible que se basa o consiste en que la función de los riñones empieza a disminuir y se genera un daño permanente, y esta va empeorando a través del tiempo. Entonces, esta enfermedad renal crónica va a tener unos factores protectores y unos factores de riesgo que pueden llegar a que se produzca o a que esta pueda empeorar. Entonces, dentro de estos factores de riesgo tenemos que la persona sufra diabetes, sufra hipertensión, consuma tabaco, que tenga el colesterol aumentado y también que tenga antecedentes familiares, ya sean antecedentes familiares de las enfermedades que le nombré anteriormente o antecedentes familiares de una enfermedad renal crónica que pueden llegar a hacer que la persona sea más susceptible a que se le presente. Entonces, los factores protectores van a consistir en trabajar o en mejorar esos factores de riesgo para que la persona no padezca esta enfermedad. Dentro de estos factores protectores vamos a tener que la persona realice ejercicio, que la persona tenga una dieta balanceada y que el consumo de los medicamentos que se les dieron a la persona para el tratamiento, ya sea para la hipertensión o para la diabetes, los consuma de forma regular y de forma efectiva para que no vayan a empeorar. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando la persona tiene estos factores de riesgo, a la persona se le debe realizar de forma consecuente para poder revisar el funcionamiento de los riñones. Entonces, el examen diagnóstico principal para la enfermedad renal crónica es la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular consiste en evaluar el funcionamiento que tienen los riñones de la persona y hacer, o si la persona padece esta enfermedad renal crónica, revisar en qué estadio o en qué fase de esta enfermedad está. Entonces, es muy importante prevenir esta enfermedad y realizar todos los ejercicios dentro de esos factores protectores para que no se vaya a presentar esta enfermedad y realizar esos exámenes de forma consecuente. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, y espero que le haya quedado más o menos claro lo que es la enfermedad renal crónica. Gracias, señora. Muchas gracias a usted. Buenos días, mi nombre es Karen Saldarriaga, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa y me gustaría saber, ¿usted qué sabe de la enfermedad renal crónica? Bueno, pues muy poco, ¿no? Pero tengo entendido que, porque digamos eso lo estoy sufriendo, se le suben a uno, ¿cómo se llama? La creatinina y todas esas pendejadas, ¿sí? ¿Ves?
Pues es que lo que pasa es que la enfermedad renal crónica son una serie de defectos en cuanto a la función y a la estructura de los riñones, que estos van a afectar la salud del paciente en un transcurso de más de 3 meses, por eso pues es crónica. Según lo que usted me comenta de que la está sufriendo, ¿sí le han dicho cómo prevenirla? Pues estoy precisamente en un tratamiento ahorita porque a raíz de que soy diabético, pues influye más. Sí, claro. Y estoy pues a la espera de otros resultados. Mientras tanto me han dado una droguita por ahí y esperar a ver. Sí, señor. Es que la mejor forma de prevenirlo, pues, es controlar la parte de la glucosa, el azúcar en la sangre, porque pues usted, como se ha dado cuenta, la diabetes lleva a esta enfermedad. También lo mejor es tener una dieta balanceada, no tampoco pues mucho dulce, muchas proteínas, grasas, realizar ejercicio, la buena hidratación. También pues ya como, ¿me recuerda su edad? 64 años. Bueno, ya a cierta edad se debe empezar pues a llevar la función renal, y más pues como usted es diabético, para ver que la función renal esté bien. En cuanto también llevar la presión arterial, porque la tensión, cuando se presenta hipertensión, puede llevar también a afectar el riñón y a dar esta enfermedad. Esas son las formas como más simples para prevenir esta enfermedad. Bueno. Buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Custodio Sánchez, ¿Qué edad tiene? 51. Bueno, yo soy estudiante de medicina, vengo a hablarle sobre la enfermedad renal crónica, pero primero quiero saber si usted sabe qué es la enfermedad renal crónica. Pues no sé específicamente, pero tengo algún concepto, alguna noción que es sobre los riñones. ¿Usted sabe qué función tienen los riñones? Los riñones filtran los líquidos que el cuerpo va segregando y los va expulsando. ¿Y alguna vez ha conocido a una persona que tenga enfermedad renal crónica? Pues de pronto sí he visto personas enfermas de los riñones, y a veces de noticias que uno escucha que necesitan trasplante de riñón, y otros que necesitan utilizar sondas para el proceso de sacar los líquidos. ¿Y algún familiar suyo ha sufrido enfermedad renal? Que sepa, no. Pues para comenzar, la enfermedad renal crónica se va a definir como un daño en la estructura de los riñones o también en la función, y se va a desarrollar durante 3 meses, lo que nos va a dar unas implicaciones sobre la salud. La que va a tener esta enfermedad renal crónica va a tener síntomas como una producción de poca orina, una fatiga, malestar, pérdida de apetito, trastornos electrolíticos, y pues todos estos síntomas van a ir degenerando la función de los riñones, que nos va a llevar a una insuficiencia renal. Para aclarar, pues entonces los riñones ya no van a cumplir su función, que la función es procesar la sangre y eliminar los desechos que se encuentran en la sangre para tener un procesamiento de ella y eliminar los desechos y agua por medio de la orina. Voy a proceder a explicarle algunos de los exámenes de laboratorio que se hacen actualmente para clasificar a las personas con enfermedad renal crónica. El primero es la tasa de filtración glomerular. Este examen de laboratorio se utiliza para verificar que también están funcionando los riñones. Entonces, al hacer esta prueba se va a tomar un poco de su sangre y se va a examinar. ¿Qué se va a examinar? Su nivel de creatinina en la sangre. El laboratorio importante es la albuminuria. Aquí nos da un poco de su orina y ¿qué es lo que va a hacer?
se va a detectar y a medir la cantidad de albúmina en su orina. ¿Para qué? Porque esta es una proteína que va a estar sintetizada en el hígado y la presencia de una pequeña cantidad de albúmina en su orina va a indicar un proceso de daño renal. Aquí en esta tabla vamos a encontrar estos dos exámenes que le acabo de explicar, que es la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, para clasificar enfermedad renal crónica. Entonces, según los resultados que nos den en los exámenes de laboratorio, se van a unir y nos va a dar un grado que va del 1 hasta el 4. Como usted puede observar, tenemos colores verde, amarillo, naranja y rojo, que nos va a indicar la severidad de la enfermedad renal crónica, que va a llevar a una insuficiencia renal, es decir, que los riñones no van a tener su función normalmente. Y pues como manejo de la progresión y de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, se va a tener en cuenta si la persona tiene otras comorbilidades o otras patologías como diabetes, y según eso se va a manejar el enfoque terapéutico, porque cada caso es diferente, cada persona es diferente. Entonces puede que el médico le recomiende iniciar una terapia de medicamentos antihipertensivos para proteger su riñón y para impedir la progresión de la enfermedad. También le va a hacer unas recomendaciones como iniciar un cambio de estilo de vida y un menor consumo en proteínas, un menor consumo en sal y, si es posible, un asesoramiento en la dieta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Melida Llana Torres, soy de quinto semestre y este proyecto que estamos haciendo es para acceder a información acerca de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿usted sabe más o menos qué es la enfermedad renal crónica? Tiene una idea, pero no mucho. Bueno, entonces, la enfermedad renal crónica es una enfermedad crónica no transmisible que se basa o es dada porque la función de los riñones empieza a disminuir, y esto va haciendo a través del tiempo. Entonces los riñones empiezan a afectarse, empiezan a dañarse y la función no va a ser la misma. Los riñones se encargan de excretar lo que es el exceso de agua o los desechos que tiene el cuerpo. Entonces, pues no están funcionando, estos desechos no se van a eliminar correctamente y va a traer unas consecuencias posteriores. La enfermedad renal crónica va a tener unos factores protectores, así mismo como los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo que vamos a encontrar es que la persona sufra de diabetes, sufra de hipertensión, consuma tabaco, que tenga el colesterol elevado y que la persona tenga antecedentes familiares, ya sea de estas enfermedades que le nombré anteriormente o de enfermedad renal crónica. Entonces, eso va a hacer que la persona sea susceptible a que se presente una enfermedad renal crónica. Y los factores protectores van a ser esos factores que se van a realizar para poder como prevenir o evitar que esas enfermedades progresen a una enfermedad renal crónica. Dentro de esos factores protectores tenemos la buena alimentación, que la persona tenga una alimentación saludable para que no vaya a terminar en una enfermedad renal crónica, que la persona realice ejercicio, que la persona tenga el correcto tratamiento o que consuma los medicamentos indicados de forma correcta, ya sea para la hipertensión o para la diabetes. Es muy importante que se haga una evaluación o que se hagan unos exámenes correspondientes en unos tiempos determinados para que no vaya como a empeorar y no vayan a terminar en una enfermedad renal crónica. Entonces, el diagnóstico o el método diagnóstico principal para una enfermedad renal crónica es la tasa de filtración glomerular. Entonces, esa tasa de filtración glomerular consiste en que le hacen un examen a usted para evaluar el riñón y si estaba funcionando correctamente. Si la persona padece una enfermedad renal crónica, se mira en qué estadio está, o sea, en qué nivel de funcionamiento tienen sus riñones. Hay que tener muy en cuenta realizar sus exámenes, más si la persona tiene los factores de riesgo que ya lo nombré anteriormente, se debe realizar esa tasa de filtración glomerular de forma consecuente.
También hay otros exámenes que son el cociente de albúmina creatinina, creatinina en sangre, nitrógeno ureico en sangre, que también van a ayudar a determinar si la persona padece de esta enfermedad renal crónica o no. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya comprendido la enfermedad renal crónica y que siga estos factores protectores. También hay otros exámenes que son el cociente de albúmina creatinina, creatinina en sangre, nitrógeno ureico en sangre, que también van a ayudar a determinar si la persona padece de esta enfermedad renal crónica o no. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que haya comprendido la enfermedad renal crónica y que siga estos factores protectores.